Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación 2D TICS. Bien, el tema de hoy corresponde a la línea de desarrollo con Python. Entonces vamos a meter un poquito de programación orientada a objetos, principalmente la definición de clases. Python es radicalmente diferente a cómo trabaja Java sus clases. Entonces en ese sentido vamos a ver algunos de sus aspectos desde lo más básico. Bien, hay diferentes maneras de definir los atributos de una clase. Sin embargo, la que voy a mencionar es, digamos, una de las más sencillas con la cual se ven más temas. Entonces vamos a comenzar con la definición de una clase. Voy a colocar código Markdown. Definir una clase. Para definir una clase en Python basta de colocar la palabra reservada class y luego el nombre de la clase. Voy a crear un estudiante. Ahora, el primer cambio radical que tiene es que no se pueden definir aquí los atributos, ya se permite, pero históricamente Python generalmente define los atributos de una clase dentro de su propio constructor. Y en ese sentido, Python solo tiene un constructor. Si mi memoria no me falla, es init. Es un constructor por defecto si no tiene parámetros. Si tiene parámetros, es un constructor completo o personalizado. Entonces vamos a definir dichos parámetros. Para notar que por defecto todos los métodos de una clase deben de llevar dentro en el primer parámetro self. No hay métodos completamente sin parámetros, al mínimo debe de tener self. Y eso es porque es la referencia con la cual nosotros vamos a trabajar nuestro objeto. En otros lenguajes como lo es Java y C existe el puntero o la referencia this. En el caso de Python se utiliza self. Y para definir un atributo, regularmente colocamos self, punto y el nombre del atributo. Quiero definir el nombre. Lo colocaría de la siguiente manera. Lo estoy inicializando en vacío porque voy a crear un objeto vacío. Self punto número de control. Voy a manejar el número de control como una cadena para poder manejar mayor cantidad de caracteres, números más complejos, y voy a manejar un semestre. Este sí va a ser de tipo numérico, por lo que le voy a dar el valor de 0. Y ya, básicamente ahí estaríamos definiendo una clase con un constructor y los atributos de dicha clase. Vamos a hacer una instancia de dicha clase. Entonces yo voy a crear el estudiante est1, el cual va a mandar a llamar a la clase estudiante. Para mandar a llamar al constructor simplemente colocamos la cantidad de parámetros que necesitamos. Hay un parámetro que no se coloca y este de nuevo es self. Self tiene que ir dentro de las clases, pero una vez que ya estamos con la instancia no es necesario colocarlo. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decir que estudiante1 en su atributo nombre va a ser igual a Leonardo. Estudiante 1, su atributo número de control va a ser igual a 085 90 56 tas. Y que el estudiante en semestre va a ser igual a 1. Y ahí tendríamos buena parte de esa información. Para imprimir los datos simplemente le decimos el atributo que queremos imprimir. Estudiante
su nombre, coma, número de control, coma y el semestre. Y ejecutar este código y ahí tendremos nuestro estudiante. Ahora, no es lo único que podemos hacer con una clase. También en las clases tenemos regularmente la parte de la definición de accesos, como un atributo privado, público, etc. En este caso, por defecto, todos los atributos son públicos en el caso de Python. Y después marcaré un poco la línea de cuándo pueden ser de tipo private. Ahora, también tenemos aquí la peculiaridad de que tenemos que imprimir cada uno de los atributos para ver su valor. Eso es normal, pero también podríamos utilizar un método específico para convertir a nuestro nuevo objeto o instancia en una cadena. Para eso existe un método que se llama str. Lleva guión bajo y de parámetros lleva a self. Repito, esto es de cajón dentro de las clases. Y lo que vamos a hacer es retornar una representación de nuestra cadena. Entonces yo voy a usar return y como no quiero gastar mucho en cadenas, bueno, quiero una representación de cadena un poco más elegante, voy a colocar aquí estudiante. Bueno, sí voy a tener que hacerlo línea por línea, pensándolo bien. Vamos a colocar lo siguiente. Cadena va a ser igual a estudiante, dos puntos, y le vamos a colocar un diagonal n. Ups, okay. Voy a copiar, voy a pegar. Voy a usar el más igual para concatenar la cadena. Y aquí voy a colocar un nombre. Más. Para hacer referencia al atributo colocamos self.nombre. Continuamos con el número de control. Self.noControl y semestre. Self semestre. Ahora, para darle un mejor terminado, vamos a colocar aquí un diagonal n. De hecho, vamos a colocarlo a cada línea. Y así, cuando yo lo imprima, bueno, puedo dejarlo así o puedo simplemente imprimir la instancia. Ups, hubo un error. Oh, cierto. Me hace falta un return cadena. Y no puedo concatenar directamente un número entero con una cadena, lo que significa que tengo que colocar aquí str. Volvemos a ejecutar y ahí tenemos una representación en cadena a partir del método str. Bien, esto es el equivalente en Java al toString. Bien, ya vimos un poquito el cómo se crea una clase, dónde está el constructor. Este es nuestro constructor, que por ahora es un constructor por defecto, que ahorita lo vamos a cambiar. Y este vendría siendo el equivalente a toString de Java. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito hacer un constructor no por defecto como el que tenemos, sino un constructor completo? Simplemente voy a pasar los atributos. En este caso voy a pasar el nombre, voy a pasar el número de control y voy a pasar el semestre. Ahora,
También puede llegar a suceder que por defecto todos los estudiantes se creen en un cierto semestre. En ese caso, por ejemplo, si yo quiero que todos los estudiantes empiecen en el semestre 1, puedo agregar aquí directamente el número 1 en los parámetros. Esto cambia de tal manera que ahora yo puedo colocar aquí nombre, el número de control, y si quiero ya no le coloco el semestre. Estoy olvidando algo muy importante. Tengo que decirle que cada atributo es igual a la variable que estoy mandando. De lo contrario, pues no tendría sentido. Ejecuto. Tenemos un resultado muy similar. Vamos a crear otra instancia. Y aquí voy a colocar, no sé, Romina. Colocamos algunos números. Pero vamos a hacer que Romina aparezca en el semestre número 3. Ese va a ser nuestro estudiante 2. Y vamos a imprimir el código correspondiente. Y ahí tenemos que captura el número 3. Bien. Hasta aquí le voy a dejar, dado que pues al final de cuentas esto es una introducción muy básica orientada a objetos. Definimos una clase, creamos un objeto y vimos algunos de los métodos básicos. En algún próximo video ya ahí estaré creando métodos específicos de clase que tendrán alguna función. Pero sin más por el momento, hasta luego.